Hola, ¿cómo están? Espero que anden bien. Vamos a continuar viendo algunas cualidades y propiedades del magnetismo. Nosotros, cuando vimos campo eléctrico, vimos que una carga eléctrica, por el hecho de existir, posee un campo eléctrico a su alrededor. En cambio, si esa carga eléctrica además se mueve, además de su campo eléctrico, también va a poseer un campo magnético. ¿Sí? Como les dije en el video anterior, el campo magnético es generado por cargas eléctricas que se mueven. Lo que les quiero mostrar ahora es cómo se comportan esas cargas eléctricas frente a campos magnéticos. Aquí yo tengo, en mi esquema, dos placas de un condensador. Si recuerdan lo que era un condensador, eran dos placas paralelas y entre ellas actuaba un campo eléctrico. Por lo tanto tengo dos placas, una positiva y una negativa. Entre ellas hay un campo eléctrico, que representábamos con la letra E. Y como son dos placas paralelas, ese campo eléctrico son flechitas paralelas. Si yo ahí coloco una carga eléctrica positiva, podría ser un protón, por ejemplo, coloco una carga eléctrica en un lugar del espacio de ese campo eléctrico y el campo le va a aplicar una fuerza, ¿sí? Que la va a hacer ir hacia la placa negativa. Es bastante evidente. Y esa fuerza que le aplica el campo la podemos calcular. Si recuerdan, fue de los primeros que hicimos. La fuerza es igual a la carga por la intensidad del campo, ¿sí? Fuerza Q por E es una de las fórmulas que usamos en algún momento. Si en vez de colocar esa carga en forma estática, yo a esa carga le doy una cierta velocidad y entra el campo eléctrico, ¿sí? También le va a aplicar una fuerza, que es Q por E, que la va a hacer doblar en la dirección del campo, ¿sí? Es como si yo arrojo una piedra y el campo gravitatorio la hace caer. Acá lo mismo, si yo arrojo una carga eléctrica, el campo eléctrico la va a hacer caer. Pero lo importante de este ejemplo es que el campo eléctrico le aplica una fuerza a esa carga eléctrica que tiene la dirección del campo. Fíjense en que la fuerza y el campo eléctrico tienen la misma dirección, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué ocurre ahora si una carga eléctrica atraviesa un campo magnético. Esto que yo dibujé acá en el pizarrón es un modelo de imán de herradura, ¿sí? Algo más o menos así, como el imán que en algún momento les mostré. Lo hice de esta manera porque el imán de herradura tiene un campo magnético de esta manera, uniforme, entonces permite ver mejor esto que les voy a mostrar, ¿sí? Esto sería una cosa así, un imán. En este caso así porque está el norte arriba y el sur abajo, ¿sí? Bueno, yo tengo líneas de campo magnético, que son esas que pudimos ver con las limaduras de hierro que van de norte a sur, ¿sí? Y si yo tengo una carga eléctrica que... si yo coloco una carga eléctrica ahí en forma estática, no va a pasar absolutamente nada. El campo magnético no le aplica ninguna fuerza. Pero si esa carga tiene una velocidad y atraviesa el campo magnético le va a aplicar una fuerza que va a ser perpendicular tanto a la dirección del campo como a la dirección de la velocidad con la que se mueve la partícula. En este caso, si el campo magnético tiene la dirección de norte a sur y la velocidad de este protón, en este caso, es hacia allá, lo que va a hacer el campo magnético es aplicarle una fuerza que le va a hacer como salir del pizarrón, ¿sí? Fíjense que es distinta. En el campo eléctrico la fuerza tenía la dirección del campo. En el campo magnético la fuerza que le aplica es perpendicular tanto a la dirección del campo como a la velocidad, ¿sí? Acá traté de representarlo. Fíjense que esto son tres vectores o tres flechas en tres dimensiones, ¿sí? Es como si yo mirara la esquina de la casa y pudiese ver los tres lados de la esquina, ¿no? La fuerza que le aplica el campo es perpendicular. La fuerza que le aplica es perpendicular al campo y a la velocidad, ¿sí? En un campo eléctrico esa fuerza la calculábamos haciendo el valor de la carga por la intensidad del campo. ¿Cómo se calcula la fuerza que le aplica un campo magnético a una carga que se mueve? Bueno, esa fuerza es igual al producto de la carga por la velocidad por la intensidad del campo magnético, ¿sí? Bueno, esa fuerza que le va a aplicar el campo magnético a esa carga eléctrica va a depender del valor de la carga eléctrica en Coulomb, de la velocidad en metros sobre segundos
y de la intensidad del campo magnético. Todavía no sabemos o no conocemos una unidad para medir campos magnéticos, pero fíjense en que sí conocemos la unidad de carga eléctrica, que es el Coulomb, la de velocidad, que es metros sobre segundos, y la de fuerza, que es el Newton. Por lo tanto, si yo despejara B, si despejo B, Q pasaría dividiendo y la velocidad pasaría dividiendo. Esto me quedaría una cosa así. Carga por velocidad igual a campo magnético. ¿Sí? Si lo pongo al revés, que es exactamente lo mismo, me quedaría algo así. La fuerza la medimos en Newton. Entonces, la unidad de campo magnético, ¿sí? Si yo tengo una carga eléctrica de 1 Coulomb que se mueve con una velocidad de 1 metro sobre segundos y sobre ella actúa una fuerza de 1 Newton, quiere decir que ese campo magnético va a ser de 1 Tesla. Esa va a ser la unidad de nuestro campo magnético. ¿Sí? Si yo tengo una fuerza de 1 Newton, que es aplicada a una carga de 1 Coulomb, que se mueve a una velocidad de 1 metro sobre segundo, esa va a ser nuestra unidad de campo magnético y va a ser 1 Tesla. Por lo tanto, Tesla es la unidad de campo magnético. Bueno, fíjense en que aquí, como tengo Coulomb por metro sobre segundos, si me queda, yo también a esto lo puedo expresar así. 1 Newton sobre Coulomb sobre segundo por metro. ¿Sí? Esto de abajo es lo mismo que de arriba. Si yo hago Coulomb por metro, o sea, el denominador del segundo también lo puedo poner acá. Y si recuerdan, Coulomb sobre segundos era ampere. Por lo tanto, otra forma de expresar el Tesla es igual a Newton sobre ampere por metro. ¿Sí? Lo puedo expresar así o lo puedo expresar así. Esto es un Tesla, esto es un Tesla. Ya vamos a ver en qué condiciones nos conviene usar así o en qué condiciones nos conviene usar así. Bien. Para saber hacia dónde se va a aplicar la fuerza, hay una regla que se conoce como regla de la mano derecha. Yo uso una regla en la cual, si yo tengo mi mano derecha y la pongo de forma tal de que, como las líneas de campo van de norte a sur, yo pongo la mano de forma que las líneas de campo me pinchen la palma. ¿Sí? En este caso, como van de norte a sur, tendría que poner la mano así. Con el dedo gordo señalo la dirección en que se mueve la carga eléctrica. Sería una cosa así. Bueno, los dedos me van a decir hacia dónde actúa la fuerza. ¿Sí? Es una regla útil para saber hacia dónde se va a mover la carga. Hay que también tener en cuenta de que esta regla es útil para cuando la carga es positiva, porque si la carga es negativa es totalmente al revés. ¿Sí? Bueno, esta es la fórmula que nos permitiría calcular esta fuerza, que se denomina fuerza de Lorentz. Si pudieron ver las fotocopias que yo les mandé a través de el archivo que les mandé a través de Blender, van a ver que la fórmula también está de esta forma. Esta es la versión completa de la fórmula. Se le agrega esto que se llama seno de alfa, seno del ángulo. ¿Por qué? Porque esta fuerza depende del ángulo que formen la velocidad de la partícula con el campo magnético. Si la partícula o la carga atraviesa el campo magnético de forma perpendicular, esa fuerza es máxima, ¿sí? Equivale a decir que entre el campo magnético y la velocidad, alfa tiene un ángulo de 90 grados. Cuando eso ocurre, si traten de hacer la cuenta, seno de 90 grados en la calculadora, esto les da 1. Por lo tanto, multiplicar por 1 me queda lo de arriba, ¿sí? Y ese caso ocurre cuando la fuerza es máxima. Ahora, ¿qué pasaría si esta carga eléctrica, en vez de moverse en esta dirección, se mueve de arriba hacia abajo? Si se mueve de arriba hacia abajo, quiere decir que la velocidad y el campo magnético forman un ángulo de 0 grados. Si el ángulo es de 0 grados, fíjense que si hacen seno de 0 grados en la calculadora les da 0. Por lo tanto, se anula todo y la fuerza me da 0. Quiere decir que esa fuerza depende de con qué ángulo yo corte ese campo magnético. Va a ser máxima cuando sea perpendicular y cuando yo ya la vaya cortando con cierto ángulo, esa fuerza va a ir disminuyendo
al punto tal de que si la carga eléctrica se mueve de arriba hacia abajo, el campo magnético no le va a aplicar ninguna fuerza. ¿Sí? De ahí el término seno de alfa. Bueno, aquí tenemos un experimento en el cual vamos a mostrar esa fuerza perpendicular al campo. Si se fijan, yo tengo mi fuente de alimentación, tengo un riel de aluminio que es conductor, pero no se me va a quedar pegado a los imanes. Acá tengo otro riel de aluminio. Y tengo dos imanes, que estos imanes están, si lo ven, son dos polos iguales, que yo los pongo, por lo tanto su campo magnético, como la cara es uno de los polos, sus campos magnéticos van a ser líneas en este sentido, ¿sí? En ambos casos, ¿sí? Por lo tanto el campo magnético va a tener esta dirección. Yo voy a apoyar este conductor de aluminio, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Cuando yo le dé corriente a esto, la electricidad va a pasar por uno de los rieles, va a pasar por el fierrito y va a volver. Pero voy a tener un campo magnético perpendicular a la dirección en que circula la corriente. Y la corriente son cargas eléctricas en movimiento. Por lo tanto, voy a tener un campo en esta dirección, una corriente en aquella dirección, y van a ver cómo el campo magnético le aplica una fuerza perpendicular a ellos dos. Y el fierrito se va a mover hacia uno de los costados. ¿Sí? Bueno, le damos corriente, a ver qué pasa. Y nuestro fierrito se movió. ¿Sí? Si yo no le doy corriente, no pasa nada. Le doy corriente y el fierrito se mueve. ¿Sí? Si invertimos el campo magnético, está con corriente esto. El fierrito se mueve para el otro lado. ¿Sí? Bueno, esto muestra cómo actúa la fuerza de un campo magnético perpendicular tanto al campo como a la dirección en que se mueven las cargas. Bueno, continuamos en el próximo video.